Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amándonos por la palabra de Dios. Les habla su servidor en Cristo, Eric Martínez. Hoy tenemos un tema extraordinario. Vamos a resolver un misterio que, a pesar de que ya se ha enseñado en otra oportunidad, las personas siguen dudando, las personas siguen olvidando el significado o la interpretación correcta de las escrituras que nos da fundamento y que nos da identidad. Vamos a resolver esta pregunta que Cristo mismo hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y todas las consecuencias que a partir de esta pregunta generaron en esta conversación o en esta respuesta que finalmente dio de forma correcta Pedro. Así que entendamos esto para que ustedes sepan contender por la fe, sepan exactamente cuál es la posición y qué respuesta dar frente a muchísimas personas que dudan sobre este particular, no sin antes alabar al Señor. Y este cántico el Señor me lo regaló con ocasión a un estudio bíblico o a una predicación o enseñanza que hice en torno al tema del huerto de Getsemaní. Y sobre esto nació el siguiente cántico. Perdóname, sé que dormí, mi Señor. Me alejé por la tristeza, no velé, no me guardé estando tan cerca de ti. No imaginé aquel horror en la cruz. Ya lo veías venir a ti, mi Jesús, mi culpa en ti. No lo entendí, hoy me quebranto ante ti. Doblando mis rodillas nos enseñaste cómo vencer esta débil humanidad. Tu voluntad sea aquí en mi carne, aunque vea gotas de sangre, ayúdame a no desmayar. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Perdóname, sé que dormí, mi Señor. Me alejé por la tristeza, no velé, no me guardé estando tan cerca de ti. No imaginé aquel horror en la cruz. Ya lo veías venir a ti, mi Jesús, mi culpa en ti. No lo entendí, hoy me quebranto ante ti. Doblando tus rodillas nos enseñaste cómo vencer esta débil humanidad. Tu voluntad sea aquí en mi carne, aunque vea gotas de sangre, ayúdame a no desmayar. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní, orando al Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Gracias, Jesús. No olvidaré el Getsemaní,
orando el Padre en agonía, con insistencia y pensando en mí. Oh, 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 venciste en el Getsemaní. Santo eres, Señor. Es que diste una dura batalla inclusive antes de la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor. Gracias por no rendirte, por no sucumbir por amor a mí y a todos los que te aman y a todos los que han de ser añadidos a la salvación. Gracias, Jesús. Bueno, comencemos. Y voy a ubicarme como fundamento de inicio en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Este cántico. Hermoso, Señor. Dice la Escritura desde el verso 13, repito, capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer de corrido hasta el verso 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fin de la cita. Lo vamos a dejar hasta aquí, porque los versos 19 y 20 van a ser objeto de una enseñanza aparte, porque es bien extenso y si continúo con ellos, entonces perdemos la esencia de lo que les quiero enseñar en esta primera porción. La Escritura señala que Jesús se encontraba, tal como se lee también en Marcos y en Lucas, porque este pasaje también lo encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, en los versos 27 al 30, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 de los versos 18 al 21. Cuando leemos estos tres pasajes en los distintos evangelios, nos encontramos que Jesús se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, una región donde había un gran paganismo, es decir, hombres que le rendían culto a varios ídolos, diferentes ídolos, que no conviene analizarlos ahorita para no perder tiempo en eso, pero era una región de oscurantismo, una región de tinieblas. Y Jesús caminaba con sus discípulos en las aldeas de esta región y estando en el camino, se puso a orar y se levanta y hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres o qué dice la gente que soy yo? Entonces sus discípulos le dicen, y gracias a Dios, hoy día no nos hace esta pregunta a nosotros. A veces uno conociendo a ciertas personas, si le hiciese esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Si le preguntara a Cristo hoy día, ay, Dios mío, no me hagas hablar, Señor. Si tú supieras la cantidad de cosas que dicen de ti, déjame contarte con detalles. Pero los discípulos en su palabra dicen, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Jeremías, otros que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres algún profeta del Antiguo Testamento. Es decir, de los profetas antiguos, porque para esa fecha el Antiguo Testamento no había sido configurado tal como lo conocemos ahora. Entonces el Señor, ok, eso dice la gente de mí. Muchas cosas, ¿no?
Pero a mí me interesa, ustedes mis discípulos, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Qué creen ustedes quién soy yo? Y vamos a la pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y en este punto me detengo. Si Jesucristo se encontraba, quiero que puedan ver el contexto, en una región pagana llena de tinieblas, donde los hombres tenían una fe absolutamente contraria al Dios viviente y a Él, que se estaba anunciando, estaba evangelizándose él mismo, dándose a conocer. Entonces Él le interesaba muchísimo, así como cuando uno va a entrar en una región de tinieblas, es muy importante saber la posición espiritual de las personas que te acompañan. Cuando uno va a una misión, por ejemplo, de guerra espiritual, de liberación, de evangelismo, el Espíritu Santo debe guiarnos a nosotros a entender que debemos hacernos acompañar por la gente apropiada, que tenga la fe apropiada, el entrenamiento necesario para poder acompañarnos y soportar la oposición o la dificultad que tal vez vamos a encontrar en esa región, en esa obra de amor que vamos a realizar de liberación, de evangelismo o cualquier otra. Porque no todos están habilitados para hacerlo. Y Jesús, como estaba en una región llena de oscurantismo, de tinieblas, como le dije, quería saber si sus discípulos estaban entendidos de cuál era su posición espiritual, si ellos tenían claro cuál es la identidad de ellos en función de ese que iba delante de ellos, del que los dirigía. Déjame ver si mis discípulos están preparados, empoderados en mí, en la fe en mi nombre y en mis palabras para enfrentar esto que vamos a enfrentar en esta región. Y por eso le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Esto es fundamental, porque esto define la identidad de una persona. Si una persona no conoce apropiadamente a Cristo, si una persona no reconoce que Jesús es quien es el yo soy que se hizo hombre en la tierra, nunca jamás se va a comprometer con Él. Jamás va a dar su vida por Él. No va a querer llegar hasta el lugar último donde Jesús o Dios Padre espera que esa persona llegue. Se asusta o se rinde. Pero frente a esta pregunta que tiene esta connotación, entonces, en este punto, toma la palabra Simón. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y de dónde sacó esta respuesta Simón Pedro? Y fíjense que el Espíritu Santo tiene cuidado al señalar a Pedro con su nombre de pila, natural, según los hombres. Simón Pedro, porque luego haría algo Cristo con ese nombre. Entonces, cuando él da esta respuesta profunda, de lo cual también nace una predicación aparte, hablar quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Jesús. Entonces le respondió Jesús cuando escucha esta respuesta de Simón Pedro y le dice, bienaventurado, Simón, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Vuelve a mencionar su nombre natural y su identidad paternal terrenal. Repito, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, es decir, esa respuesta que tú me diste de quién soy yo cuando dijiste el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se alegra, se emociona, porque empieza a evidenciar el cumplimiento de la palabra profética en la que
ya se había puesto de acuerdo con su Padre y que estaba plasmada o está plasmada en el capítulo 6, entre otras, del Evangelio de Juan, cuando la Escritura dice: nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Si mi Padre, quien me envió, no lo trajere, no trae a las personas a mí, las personas no pueden venir a mí. Entonces Jesús está diciendo, en concordancia con esto, que la manera como Dios atrae a las personas a Cristo, así como hizo con Pedro, es revelándole quién es Cristo. Recuerden, en una de las enseñanzas pasadas les dije que ¿quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera. El Espíritu Santo, ¿quién es? Un espíritu que procede del Padre, el cual ya había llenado a Jesucristo en el Jordán cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y este espíritu, el Espíritu del Padre, fue el que le reveló en este caso, a Simón Pedro, quién es decir, Jesucristo, es decir, el Padre, por medio de su Espíritu, convenció por medio de un espíritu de revelación a Pedro de quién es ese que estaba delante de él, ese que le hizo la pregunta. Tú, Jesús, mire, mi Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso se alegra Jesucristo al ver el cumplimiento de la palabra profética de que el Padre había escogido a Pedro y se lo entregó, revelándole a Pedro quién es Cristo. Ahora bien, esto es, y por eso le dice, esta revelación, este conocimiento que tú expusiste en esta respuesta, eso no lo enseña el hombre. Eso no lo vas a aprender nunca en una predicación, en una enseñanza teológica, en un discipulado, en un paquete programático de enseñanzas en las congregaciones. No. El único autorizado a revelar esta verdad y convencerte para que se produzca una respuesta tan contundente como la que tú diste, Pedro, es el Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre. Y así es que Dios te escoge y te envía a mí para que formes parte de mi cuerpo. Entonces, Jesucristo se alegra muchísimo por esta revelación tan contundente y exacta que suelta Pedro movido por un espíritu de revelación. Esta revelación, repito, es un espíritu que procede de Dios, el cual está contenido en el libro del profeta Isaías, uno de los espíritus, en el capítulo 2 del libro del profeta, capítulo 11, verso 2 del libro del profeta Isaías. A ver qué dice exactamente, qué habla de este espíritu. Qué hermosa es la palabra. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de Cristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La revelación es un espíritu que tiene que ver con el espíritu de conocimiento, de ciencia, de saber algo que viene de parte de Dios. También en el capítulo 1 habla de este espíritu de revelación ya con más precisión. En el capítulo 1 de la carta escrita a los Efesios, encontramos también que habla de esta revelación. Dice en el capítulo 1, versos 17 y 18. Comencemos desde el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el espíritu de revelación procede del Padre, del Espíritu Santo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El espíritu de revelación y la sabiduría tiene como propósito esencial que conozcas cada día más a Dios, a Jesucristo y sus misterios y su palabra. Espíritu de revelación, es decir, que es un espíritu, como se los dije en el capítulo 11 de Isaías, es un espíritu que procede del Padre y nos inunda, nos impregna y pone en nosotros un conocimiento que no tenemos ni idea de dónde salió, o un sentir imposible nuevo, cosa que nunca habíamos sentido, nunca había subido a nuestro corazón esto, cosa nueva. Es esta revelación de conocer a Cristo cuando llega por primera vez. A veces viene como la impresión de un pensamiento, de un entendimiento que resolvemos un asunto, o nos da a conocer el significado de la palabra. En este caso es un convencimiento para darnos a conocer a Cristo. Es un espíritu, no es conocimiento, no es estudio, no es intelecto. Solo Dios hace esta impregnación mediante la revelación. Continuamos. ¿Estaba dónde? En el capítulo 16, ¿no? De Mateo. Ah, caramba, ¿qué se hizo? No, estoy en Juan, capítulo 16 de Mateo, perdón. Estoy en vivo. Recuerden que todos estos videos que yo hago son en vivo, sin propaganda, sin edición, sin interrupción. A ver, más la interrupción como ahora que hago yo mismo. Esto es natural, esto no es preparado. No es como algunos videos que son hermosos y esta gente no se equivoca, Dios mío. Claro, si toman las mejores partes y las preparan y hacen todo perfecto. No dejan ni espacios libres y por supuesto no dan lugar a los errores. Entonces, cuando Pedro recibe esta revelación mediante este espíritu de revelación del Padre, diciéndole quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces, de seguido le dice Jesús, otra vez, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, bueno, mi Padre te reveló este misterio de quién soy yo. Muy bien. Ahora yo, el Hijo de Dios, ahora en forma de hijo de hombre, también te voy a revelar algo. Jesucristo revelaba espiritualmente cosas. Yo también te digo, como mi Padre te reveló algo, yo también te digo, también te revelo, que tú eres Pedro. Aquí encontramos un misterio revelado. Nosotros tenemos un nombre natural que fue dado por nuestros padres, escogido por ellos. Tú no tienes nada que ver con tu nombre, a menos que te lo hayas cambiado legalmente después de adquirir tu madurez o tu estatus de mayor de edad. E hiciste los trámites legales para cambiarte el nombre. Pero todos nosotros tenemos nombres de pila que son asignados por nuestros padres. Y sobre esto te quiero decir algo. Hay diccionarios que se encargan de establecer el significado de los nombres que nosotros tenemos, que nos asignaron nuestros padres. Pero debo decirte algo. Ese nombre que te dio tus padres y que tiene un significado espiritual, significa tal cosa, y hay gente por ahí que se sabe todos los significados de estos nombres, los ha aprendido. Tu nombre es tal y significa tal cosa. Oye, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Pero ese nombre no es el que define tu vida espiritualmente. Simón Pedro, hijo de Jonás. Pero ahora viene Jesús y le dice, te voy a dar un secreto revelado.
Ese es el nombre, Simón Pedro, hijo de Jonás, que te pusieron aquí en la tierrita tus padres. Y eso no te define, a ti te va a definir soy yo, tu identidad espiritual y tu fe en mí. Y te digo, Simón Pedro, hijo de Jonás, que tu verdadero nombre espiritual con el cual fuiste conocido en los cielos desde antes de la fundación del mundo, con el cual mi Padre te conoce y mi Padre te escogió para que vinieras a mí revelándote esto, que no te lo reveló carne ni sangre, es que tu nombre celestial es Pedro. Así que no te dejes engañar ni confundir con el significado y que espiritual del nombre de pila que tú tienes hoy día. ¿Sabes cuántas personas se llaman Jesús y son malvados de corazón? Otros están presos por muchos de sus crímenes. ¿Cuántos se llaman María? ¿Cuántos se llaman Elías? Y nada que ver con la fe, ni con el amor, ni con la justicia de Dios. El nombre no define a un ser humano. El nombre natural lo depila. Lo que te va a definir a ti es si tú eres conocido y tú llegas a conocer tu identidad con el nombre espiritual con que tú eres conocido en el cielo, tal como se lo están revelando. Mi papá te reveló eso, Simón Pedro, pero ahora yo te voy a revelar que como mi Padre te escogió, tú eres conocido y amado por mi Padre. Y tu nombre celestial, espiritual, el que estaba escondido desde la eternidad para ti, es Pedro. Ese es el que te va a definir ahora para siempre. Ese es el nombre de eternidad. Gracias a que mi Padre te escogió y te trajo a mí. Así que ¿a qué le vas a prestar atención? ¿A tu nombrecito natural y su significadito que tiene? ¿O tú vas a buscar alinearte y descubrir, como se le descubrió y reveló a Pedro, tu verdadero nombre espiritual con el cual eres conocido en los cielos y determina realmente tu identidad en Cristo Jesús? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que en este punto, si hay algo que las escrituras han sido torcidas, es en este punto por no tener el discernimiento espiritual, ni la interpretación genuina que proviene del Espíritu Santo. Entonces recientemente un hermano me detuvo mientras hacía ejercicios, caminaba con mi esposa en estos días, lo cual me dio ocasión, me dijo el Espíritu, vuelve a predicar sobre esto, y por eso lo hago. Me preguntaba que alguien lo adversaba en la fe, diciéndole, ya sabe lo que la gente dice, que Pedro es no sé qué, el primer papa, el no sé qué cosa, que eres la roca sobre la cual se funde la iglesia. Y dice, qué blasfemia tan grande. Pues no, eso no es lo que enseña Jesús. La respuesta de esto viene de la misma pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Aquí lo importante es quién es Cristo, no quién es Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Aquí lo importante es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no el nombre espiritual escondido que se le asignó a Simón Pedro. Pedro, la roca. Eso no es lo importante. Ni ese nombre es sobre el cual está fundada la iglesia de Jesucristo. Nunca, jamás Dios cometería tal equivocación de fundar un organismo viviente celestial que bajó del cielo como la iglesia de Jesucristo en la figura y en las fuerzas de un simple hombre como Simón. Sobre todo cuando estudiamos a Pedro y todas las equivocaciones que cometió. Era violento, le cortó la oreja a aquel otro, se avergonzó de Jesús cuando lo negó 3 veces. Por favor. En la debilidad de ningún hombre jamás Dios va a fundar su iglesia, ni en ningún líder que se instale aquí en la tierra, nunca. La única forma de que el reino de Dios
la iglesia de Jesucristo sea fuerte, eterna, indestructible, es que esté fundada solamente en alguien eterno e indestructible, que es Cristo, cabeza de la iglesia de Jesucristo. Es Él la piedra angular del ángulo, la piedra principal del ángulo, el fundamento de todas las cosas, de quien toman doctrina los apóstoles y los profetas. Él, y no hay otro fundamento, no hay otra roca más fuerte. Pero la interpretación correcta de esto es la siguiente. La pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo importante es saber quién es Cristo. Pedro responde correctamente mediante revelación que le da el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, después que Cristo felicita a Pedro por haber recibido la revelación y asignarle el nombre espiritual que le corresponde, con que es conocido en el cielo, él le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? Es la gran pregunta. ¿Cuál es esa roca con que se edifica la iglesia de Jesucristo? La roca es la revelación que reciben los hombres de quién es Jesucristo, así como la revelación que recibió Simón Pedro, hoy Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, esa revelación de quién es Cristo, porque nadie viene a formar parte de la iglesia de Jesucristo si primero no recibe la revelación de quién es Cristo, si primero no es convencido como Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo ser humano que vaya recibiendo la revelación del Padre de quién es Jesucristo, esos son los que van a ir fundando, perteneciendo, edificando, haciendo crecer la iglesia de Jesucristo. Esa es la roca, Pedro. Sobre esta roca, la roca es la revelación que te dieron a ti. Así, a todos los que mi Padre escoja le va a revelar quién soy yo, y esas personas con ese convencimiento de fe inevitablemente van a venir a mí. Yo los recibo, yo no los echo fuera y van a formar parte de la iglesia de Jesucristo. La roca es la revelación de quién es Jesucristo, tal como la recibió Pedro. Todos esos son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo, no de Pedro. ¿Qué importa Pedro que se llame Pedro o que le hayan revelado eso a él? ¿Qué tiene que ver eso para que tú vengas a Cristo? Tienes que ver si el Padre te reveló quién es su Hijo, porque sin esta revelación jamás, nunca podrás venir, ni tener fe, ni permanecer, ni amar, ni guardar los mandamientos, ni dar tu vida hasta la muerte por Él. Entonces, y sobre esta roca, la revelación de quién es Cristo, edificaré mi iglesia. Porque Jesús necesita saber, si tú entiendes perfectamente por revelación quién es Él, para saber si tienes esta identidad clara de Él y tuya, y saber si puede contar contigo en el propósito que ya fue establecido para ti en Cristo Jesús, para que anduvieses en ese propósito. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como Jesús se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, una región llena de oscuridad y que inevitablemente iba a tener discusión de orden, de fe, de palabra, gente lo iba a confrontar, se iba a burlar, se iba a oponer a su predicación y a lo que él iba a hacer mientras transitaba por esas aldeas de esa ciudad. Él sabía que iba a tener guerra espiritual. Él sabía que el Hades se iba a oponer. Y si una persona no tiene la revelación de Cristo, no está empoderada en quién es su Señor, quién es el que lo guía, quién es el que lo cuida y lo sustenta, quién es el que permanece en él. Si una persona no tiene esta revelación clara, las puertas del Hades, todos los diseños del infierno,
cuando vengan contra él, no va a poder soportarlos. Y va a salir enfermo, golpeado, burlado, humillado, porque no tiene protección. Así que las puertas del Hades no prevalecen solamente contra los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, porque están empoderados por revelación. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sabe con qué cuenta, y tiene una fe tan fuerte en el Señor que no duda y es capaz de meterse hasta los profundos del infierno, inclusive para rescatar almas, para liberar de demonios, para sanar enfermos, para enfrentar a los enemigos, para contender contra la fe. Pero quien no tenga esta revelación de quién es Cristo, juegan con él los brujos, los hechiceros, los babalaos, los satanistas, todos los que operan desde la fuerza del mal, todos los que hacen maldad, todos los que no guardan el testimonio de Jesucristo ni hacen la voluntad del Padre. Por eso, una iglesia edificada con la revelación de quién es Cristo es la que está posicionada en autoridad para frenar los diseños del infierno, que constantemente andan como el enemigo, como un león buscando a quien devorar. Así que las puertas del Hades no prevalecen, es contra los que estamos empoderados en Cristo Jesús. Sabemos exactamente quién es Él, de dónde vino, su autoridad, su victoria y todo lo que Él nos ha dado por medio de las Escrituras y del Espíritu Santo y su propia presencia viviendo en nosotros. Y nosotros manteniendo esa limpieza de pecados que Él hizo, no pecando más, la sangre del Cordero operando en nosotros, amando a los demás, dando testimonio, predicando la palabra y dando testimonio, viviendo la palabra y despreciando nuestra vida hasta la muerte. Ya no pensando en nosotros mismos, sino amando a Dios, honrándolo y amando a los demás. Quienes vivimos de esta manera, como está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, le hemos vencido y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra nosotros, porque somos la iglesia de Jesucristo, que tenemos la revelación profunda, exacta, que vino del Padre de quién es Jesús, el Hijo de Dios que bajó del cielo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.